Nada, ¿qué se puede ver de lo que pasa con la pandemia, con la epidemia, con el coronavirus a partir de nuestros números? Y la verdad que hoy no se puede ver un Joraca, o por decirlo de alguna manera, es muy difícil de ver algo nuevo de lo que uno venía viendo en los últimos días. Les voy a dar primero los números fríos y después les voy a dar simplemente una breve explicación de esos números. Ayer a la noche se conocieron que hubo 276 fallecidos. Eso es mucho más que el promedio que veníamos viendo, que era de alrededor de 200, que ya era altísimo. Lo que pasa que es muy difícil entender qué es lo que pasa con los fallecidos, porque, como venía diciendo en los últimos días, la manera en que carga la provincia de Buenos Aires es muy errática, muy errática. Entonces, en los últimos días ha habido un día de 30 fallecidos, que fue el sábado, un día de 300 fallecidos, que fue el lunes, un día de 120, que fue el martes, y un día 180, que fue ayer. Mientras tanto, el resto del país se mueve entre 80 y 90 fallecidos, incluida la ciudad de Buenos Aires, que ayer tuvo 40, sin más que el promedio, pero si uno se fija en lo que pasó en los últimos 3 días, en los primeros 3 días de la semana anterior, teniendo en cuenta que el lunes, el 17 de agosto fue feriado, el lunes, martes y miércoles, tuvo más fallecidos que esta semana. Con lo cual el promedio semanal, el promedio diario de fallecidos en los últimos 7 días bajó ahí, siempre está alrededor de 30, 31 a veces, 29 veces, eso hace ya un mes y pico. En cambio la provincia da unos saltos enormes, entonces uno ve de repente, mirá cuánto, y hay que ver cómo se estabiliza, si es que se estabiliza, en cuánto se estabiliza. De cualquier manera, el número es muy preocupante, sea 200, sea 270, es un número realmente horrible que muestra el mal momento que está atravesando la Argentina respecto de esto. Ahora, cuando uno dice números de fallecidos, luego dice, ¿y los casos? Porque los casos es lo que muestra cuál es la expansión de la pandemia, la enfermedad, y eso también es confuso. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos hablando la semana pasada bastante de que ya la ciudad de Buenos Aires estaba recontraestable, que hacía rato que había estado el pico y que la ciudad de Buenos Aires no lo perforaba y estaba a la baja, y que en los últimos 20 días, esto la semana pasada decíamos, el conurbano también había empezado a descender. Y yo había dicho, por primera vez veo en las autoridades sanitarias del país cierto alivio porque está descendiendo el conurbano. Son 20 días, no hay que confiarse, pero hay menos llamados a las líneas telefónicas, hay una estabilidad increíble después de lo que fue el mes de julio de enfermos internados en terapia intensiva. Y entonces, pero esta semana no es así. Esta semana, la verdad que si el récord de casos en la provincia, en la ciudad había estado en 1.400, ayer fue 1.550, o sea, perforó el techo. Y si el récord de casos en la provincia había sido 5.300, ayer fue 6.600, o sea, recontra perforó el techo. Y si en la semana pasada el récord de casos a nivel nacional había sido 7.600, a comienzo de esta semana había subido a 8.700 y ayer a 10.500. Entonces yo ayer estuve averiguando y la verdad que todavía es confuso, hay una gran pregunta respecto de esto, porque hay alguna gente, por ejemplo, ayer nos lo dijo, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, Fernán Quirós, creo que ayer fue, que habló con nosotros, o antes de ayer, no importa, antes de ayer, Fernán Quirós nos decía, ojo, que el viernes nos reunimos con todos los laboratorios y le dijimos, tienen casos atrasados, por favor, cárguenlos todos juntos, porque si no llegamos tarde a detectar los contagios. Entonces, por favor, que sea más rápido y cárguenlos todos juntos. Entonces, hubo un sobrelaburo de cargar casos así como mucho más masivamente, una presión fuerte que derivó en más casos en la capital, algunos cientos de casos extra en la capital y algunos cientos quizás más en la provincia, porque esos laboratorios también trabajan para la provincia de Buenos Aires. Entonces algunos me decían, mirá, esto es la suba en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en gran parte, no digo, ayer Quirós me decía, por ejemplo, subió un poquito respecto a las semanas anteriores en la ciudad, pero no perforando el techo. Y entonces cuando uno mira los casos, puede ser que tenga algún sesgo en estos días que sea exagerado por esa vía. Yo me hago la pregunta todavía, igual quiero ver cómo evoluciona los próximos días. Veremos en un rato cuál es el informe concreto de la ciudad respecto de esto, respecto de qué es lo que se cargó para la ciudad en el día de ayer, y lo iremos analizando respecto de eso. No tomaría, por lo menos en principio, como algo definitivo, pero tampoco descartaría que estemos en una situación mucho más problemática que la semana pasada.
En el interior, lo que hablamos de la nacionalización de la extensión del coronavirus, se hace más complicado porque ya hay varias provincias. Yo les vengo diciendo, es difícil encontrar una provincia con 2 dígitos. Después, es una excepción la provincia que tiene más de 100 casos en un día. Después, tal provincia tiene más de 200. Bueno, ayer tenías más de 300 o alrededor de 300 casos en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Jujuy, y eso te muestra solamente con esas 4 provincias, tenés alrededor de 1.300, 1.400 casos, te impacta la presencia del interior, pues ya tiene 2.300 casos, contra entre 1.000 y 1.300, poner de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, aún con estos números, en un momento era el 50% de los casos de todo el país. Hoy 1.500 sobre 10.500, una cuenta muy fácil te da que tiene el 13-14% de los casos de todo el país, aún teniendo casos altos. Yo estoy diciendo esto para los que quieren ir siguiendo qué pasa acá en cada uno de sus distritos, pero lo que quiero decir también es que eso por un lado, pero lo primero que uno tiene que ver es que la enfermedad está muy extendida en nuestro país, es de los países más golpeados en el mundo en este momento, y está el país en una pelea muy, muy difícil, porque además la sensación es que, bueno, la gente está en la calle, y eso hace que bajar las curvas sea muy difícil. Entonces, ponerle que esté estable en el conurbano y en la ciudad, pero está estable muy alto, y se empieza a aparecer con todo el interior, y eso te eleva todos los números. Con lo cual, a ver, cuidarse es lo primero que uno tiene que decir. Hoy obviamente nosotros tenemos que contarles que nuestro operador, Balma, vieron que siempre hablamos de Balma y lo cargamos, etcétera. Balma dio positivo, es el primer caso en nuestro equipo, y creo que el primer caso que dio positivo en nuestra radio. Con lo cual nuestra radio está cambiando nuevamente el tema de funcionamiento, no solamente nuestro operador, 75% de nuestra producción, que es casi el 100%, porque Julieta es una suplente que trabaja en otros programas y aparece y no aparece en nuestro equipo, y está Julieta, que habitualmente es suplente con nosotros, a cargo de la producción en los edificios. Le deseamos suerte, le decimos que la queremos mucho, fuerza Julieta, lo vas a hacer bárbaro, seguro que sí, y después María, la otra Julieta, Mariano, están todos en sus casas porque tuvieron contacto estrecho con Balma. Y si uno toma nuestro equipo como parte de la referencia, y nos atraviesa por todos lados esto, porque Yami tuvo familiares directos con COVID positivo, que estuvieron inclusive internados, y algún familiar de esos familiares falleció, por lo que tengo entendido. Gustavo tuvo que despedir a su madre, que falleció en este periodo, no por coronavirus, pero no pudo acercarse en los últimos días por el coronavirus. Hizo lo que pudo, al final un poquito se acercó, pero bueno, todas las maniobras de este estilo, o sea, por todos lados, todo el tiempo. Y hubo una época que decíamos, no conocemos a nadie. En nuestro gremio, conductores de radio, de tele, vos tenés Fantino con coronavirus, vos tenés Feynman con coronavirus, vos tenés Nancy Pasos con coronavirus, y estoy hablando de una baldosa, lo que se ve, la baldosa que está alrededor nuestro, me olvido de gente, por supuesto que sí, esa baldosa, me parece que cada uno tiene la suya, y eso basta para darse cuenta la extensión del tema. Ahí está, bueno, en el medio de esto, las discusiones sobre si abrir escuelas, si abrir bares, etcétera. Ahí en la ciudad están buscando la posibilidad de abrir bares o restaurantes, esta quincena o la que viene, con mesas en la calle, y hay una discusión, me parece que mal encarada, entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación sobre qué hacer con los chicos que desconectaron completamente de la escuela. La gente de la ciudad dice, no es un problema de conectividad, por más que tengan computadoras, es un problema de ambiente familiar, y los chicos que no van a la escuela este año, que no se conectan para nada, los podemos perder, con lo cual hay que buscar actividades en el edificio escolar para que vayan los chicos que no están yendo. En general son chicos de hogares que quedan en barrios populares. En la Nación hasta ahora lo que le bocharon esa posibilidad, y dice que trabajen a distancia, hay que ponerles antenas, hay que ponerles conectividad, hay que ponerles computadoras. De la ciudad dice, no alcanzan, no lo van a hacer porque el problema, y bueno, hay una diferencia que me parece conceptual. En algún momento yo escuché el argumento, la ciudad quiere que los chicos, no le importa que los pobres se enfermen. No sé si ese es el criterio, me parece, tiendo a pensar, quiero creer que no, y en todo caso lo iremos registrando. No sé, Jairo, si vos ves del panorama COVID alguna otra cosa para aclarar.
No, básicamente creo que el desafío es ese, ¿no? Yo no sé si esto frena o no lo que va a ser en las reuniones que hubo ayer de jefatura, de jefes de gabinete y hoy y mañana de las autoridades políticas, la definición de cara a la conferencia que corresponde ahora a este fin de etapa, si eso va a modificar o no el ritmo de aperturas que tenían planeado. Yo creo que esa es la principal pregunta, porque está todo el tiempo la sensación de que hay cansancio, de que se vienen más aperturas y te aparece un número que lo que vos pensabas que era una meseta deja de ser la meseta. Yo no sé cómo eso lo van a ir barajando, tienen la mirada de no mires el último día, mirá la semana, pero tampoco es que la semana te deja 100% tranquilo, entonces claro, no entiendo cómo va a ser esa calibración. Preguntas que son tremendas respecto de esto, y en términos anímicos, muchachos, hay que aguantar, hay que bancársela. Es así, en distintas características todo el continente está de la misma manera, y iremos viendo qué es lo que podemos hacer con esto, que no elegimos, que no es culpa de nadie. En todo caso, uno puede evaluar con mayor punto, con una opinión más crítica o menos crítica, depende de los valores de cada uno, lo que están haciendo los gobiernos, pero finalmente hay un desafío que es personal, que es de la sociedad, y eso es lo que estamos afrontando de la mejor manera que podamos. A ver, en este contexto hay un tema que a mí me impresionó ayer, que fue cuando Jaime me había mandado por WhatsApp: che, quiero hablar del tema de medicamentos, están subiendo mucho los precios. Y ayer yo sabía que teníamos una entrevista con Caparrós por el tema Messi, qué sé yo, y que estamos muy apretados, y sobre el final de los números de los números que hace Jairo en el panorama, en el resumen de las 8:30, 9 que hacemos todos los días, le dije: decime un poquito los números de medicamentos. Y era tremendo mostrar cómo nadie controla lo que suben los medicamentos, con lo cual lo vamos a trabajar. Así como rompimos las pelotas en un momento con la ley de alquileres y rompimos las pelotas con muchas otras cosas, me parece que el tema de medicamentos tiene que estar primero en la agenda pública de cualquier discusión. Así que si, Jairo, puedes dar un panorama de un minuto y medio, lo más rápido que posible de esto, y después hacemos una columna mucho más desplegada. Dale. Sí, lo que hay es un descongelamiento brutal del precio de los medicamentos desde lo que fue julio y todo agosto, con, te diría, listas de aumentos de precios que llegan a las farmacias cada 2 o 3 días de cada uno de los laboratorios nacionales e internacionales que van ajustando carteras de 20, 30 o hasta 40 productos. El dato es en línea con la inflación del mes. Imagínate que los precios en general de la economía están subiendo 2% y los menos son los que suben en línea con la inflación. El grueso, y por eso llama la atención y por eso se habla de una ruptura de un consenso no escrito con el gobierno, están subiendo 2 y 3 veces la inflación medicamentos de uso muy popular, medicamentos de venta bajo receta y medicamentos de venta libre, repito, de uso muy popular, con aumentos sostenidos, repito, todo julio y todo agosto. Hay en paralelo una estrategia del gobierno que apunta a los jubilados, que ayer cerró otra vez contener los precios que cubre PAMI sin aumentos hasta octubre, pero por fuera de lo que es la cobertura de PAMI hay una aceleración en los incrementos. Después te puedo hacer el top 5 de los productos que más aumentaron, de los laboratorios que más están aumentando, y la también consecuencia que esto tiene en el consumo de medicamentos, que según algunas instituciones está bajando en este contexto de pandemia alrededor de 20% en términos interanuales, mientras, repito, es muy contundente la cifra oficial de crecimiento de la facturación que están teniendo los laboratorios en un país como Argentina, donde acordate que, a diferencia de otros países de la región, el 70% de la venta de medicamentos pertenece a laboratorios de capitales nacionales y el 30% a multinacionales. Bueno, un ratito vamos a hacer despliegue de esto. Para mí es un tema como muy central, cómo están subiendo los precios de los medicamentos en este contexto. Nosotros vamos a dar nombres de medicamentos, de empresas que los suben, del rendimiento que viene de esas empresas y de la decisión del gobierno de dejarlas, de dejarlas que aumenten lo que quieran, siempre y cuando garantice determinado precio a los jubilados. A ver, por fuera de todo esto, muy rápidamente, hoy se discute en el Senado la reforma judicial. Ustedes saben que es un intento del gobierno de crear un montón de nuevos juzgados, lo que le daría un poder muy importante para designar jueces, fiscales, camaristas, etcétera. Es una reforma realmente muy ambiciosa. El debate en el Senado está cantado porque el peronismo tiene mayoría y así funciona la democracia. Va a haber un rol muy central de Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, y es su agenda. Pues la agenda justicia, periodismo, medio de comunicación, según las comunicaciones que ella ha hecho públicamente, es lo que a ella más le importa
de toda la realidad nacional, por lo menos en lo que aparece públicamente. Después, lo que pasa en lo privado es cosa que solo uno puede especular. Y ahí va a estar ella. A mí me impresiona mucho que el peronismo, que siempre suele tener cierto olfato de en qué anda la sociedad, no haya habido algún planteo de decir, che, ¿te parece en este momento? ¿Realmente crees que en este momento, si es tan importante la reforma, por qué no lo hacemos en 6 meses? Y en este contexto aparece en la agenda pública un nombre que hacía rato que no aparecía, que es María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal ayer dio una charla ante empresarios, cosa que es una definición de perfil, ¿no? Que la primera charla que da ella y se hace público después de mucho tiempo es ante empresarios, pero en ese contexto dijo, yo creo que Juntos por el Cambio debe tener otra oportunidad. Tenemos que hacer una autocrítica muy fuerte los 4 años que gobernamos, pero tenemos una propuesta para dar. Apoyó taxativamente la estrategia sanitaria del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad, en eso muy distinta a Patricia Bullrich, inclusive a Adolfo Rubinstein, inclusive ni que hablar a Mauricio Macri, que dijo, yo apoyo la forma en que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad llevan a cabo, o sea, muy cerca de Rodríguez Larreta. Después dijo, no se trata solamente de ganar de las elecciones, porque vos podés ganar con el 51%, pero al día siguiente necesitas el apoyo del 100%, eso es muy Larreta. Rodríguez Larreta viene diciendo eso en público y en privado 100 veces, la grieta te puede servir para ganar, pero no después te hunde cuando tenés que gobernar. Y lo otro que dijo es que no hay posibilidad de negociación ninguna con el gobierno en diputados respecto a la reforma judicial, con lo cual la oposición tiene una visión, en eso sí, muy categórica de frenar la reforma judicial, que en diputados va a ser muy difícil que se apruebe. Va a ser muy difícil no solamente por la oposición, ahí sí hay sectores del peronismo, por ejemplo, Sergio Massa, que están diciendo, acá no tenemos un apuro, veremos, negociaremos, veremos qué es lo que pasa. Bueno, por fuera de esto, el gobierno, en un ratito te lo va a contar Jairo, ya lo contó hace un rato, va a pedir un acuerdo con el FMI, que se lo van a dar siempre y cuando. Y ese siempre y cuando, que se llama condicionalidad, y es ajuste, es jubilaciones, es gasto público, es qué haces con el IFE, qué vas a hacer con las ATP, cómo vas a hacer si no tenés plata, para seguir sosteniendo ese andamiaje. Y bueno, ahí requiere como una sutileza y es un espejo de los momentos difíciles que va a atravesar el país respecto de esto. Hay hay como noticias repetidas de tomas de tierra. A mí, lo dijo acá la primera, que se armó un despelote bárbaro, injustificado, habló con nosotros Juan Grabois y dijo, hay gente que está tomando tierras y es ilógico que eso pase. Lo que tiene que haber es una política estatal de ver qué tierras fiscales se le puede dar y cómo se puede dar los servicios a gente que está viviendo hacinada en villas. Hay generaciones de chicos que de repente, jóvenes, que de repente hay 10 personas con su tío, con su abuelo viviendo en casas muy chiquitas y que quieren vivir con un poquito más de aire. Entonces van y toman tierras. Él decía, para el progresismo hay que aplaudirlo y hay que bancarlo, pero después no se ocupan, entonces quedan tirados ahí a la deriva. Para la derecha hay que evitarlo y hay que reprimirlo. Y lo que proponía Grabois era, ¿no habría que planificarlo? Si esto es natural que pase, es inevitable que pase, ¿no habría que buscar cómo hacer para hacer asentamientos primero, precarios, con servicios públicos, y bueno, era la propuesta que hoy nos está dando. Yo recibí como mensajes bastante alarmados de gente del sur por tomas por parte de organizaciones mapuches de tierras en la zona del lago Mascardi, algunas con violencia, y sobre todo me dice, y el Estado no está. Así como el Estado antes estaba, el Estado no está, y me parece que el Estado, por lo menos para mediar, tiene que estar ahí, porque en cualquier momento tenemos que lamentar males mayores. Hay incendios en 11 provincias de distinta magnitud, la más fuerte hoy es Córdoba, y hay informes oficiales que dicen que el 95% son intencionales. Y para terminar la síntesis, déjenme contarles en muy breve, en un minuto, un poquito más, qué está pasando en Estados Unidos. Ustedes recuerdan el caso de George Floyd, no puedo respirar, el muchacho que fue detenido por la policía y asesinado, y todo el asesinato fue filmado en video, y el despelote que se armó con el movimiento de Black Lives Matter. Bueno, ayer, estos días, hubo otro caso de una persona que no fue asesinada, pero fue baleada por la policía, 7 balazos, porque suponían que tenía un cuchillo. Todo esto se dio en Milwaukee, en una ciudad que se llama Kenosha, yo no había escuchado hablar en mi vida. Esto era en Wisconsin, en una ciudad que se llama Kenosha, y la persona baleada se llama Jack Blake. Entonces, una revuelta de
de la ciudad, que quemaron edificios, quemaron autos, salieron gente a enfrentarlos, hubo balazos contra ellos, la policía salió a reprimir y otra vez conmoción. El estado sí se llama Milwaukee y el equipo de la NBA de Milwaukee ayer decidió por primera vez en la historia de la NBA no presentarse a jugar contra los Orlando Magic en repudio a la represión. Los Orlando Magic, que son de Florida, de Miami, dijeron nosotros tampoco nos presentamos. Inmediatamente en las ligas de béisbol, de soccer, como yo le dicen al fútbol, de tenis, hubo suspensión de partidos importantes y esto está conmoviendo a los Estados Unidos en este momento en medio de una campaña electoral que empieza a ser dura, faltando 2 meses para las elecciones, y uno mira las encuestas. Yo lo miro todos los días, porque hay un sitio que te da todas las encuestas norteamericanas, y si yo te digo, hay encuestas, muchas encuestas que me tranquilizan, pero uno mira siempre la que no te tranquiliza. Y entonces uno ve, a ver si lo encuentro por acá rápidamente, ya lo agarro. A ver, acá está, últimas encuestas. A ver, elección general. Hay una cadena que se llama la CNBC que dice que encuesta ayer, Biden gana por 8 puntos. Otra organización, Economist YouGov, que gana por 9. Otra que se llama The Hill Hams, que gana por 9. Pero hay una que siempre da bien a Trump, que se llama Rasmussen Report, que dice que Biden gana solo por 1. Ahora vos después mirás los estados donde se discute que puede ser para un lado o para el otro, y Pensilvania, que es unos estados así peleados, gana Biden por 3 la última encuesta. Michigan, estado peleado, gana Biden por 5. Wisconsin gana Biden por 5. Carolina del Norte gana Biden por 1. Florida gana Biden por 3. Arizona gana Biden por 2. Y así. Entonces vos ves todo eso, es todo azul. Y entonces decís, bueno, seguramente gane Biden. Pero te dan vuelta esos 3 puntitos de Florida y ya no es tan claro. Y te dan vuelta los 2 puntitos de Pensilvania y ya no es tan claro. Y está el Rasmussen Report, la puta madre, que le da solo 1 de ventaja. Entonces uno está ahí mirando qué es lo que pasa, y créanme que va a ser cobertura nuestra fuerte de aquí al 3 de noviembre, 4, no me acuerdo cuándo es la elección, que se sabrá finalmente si el mundo se saca de encima al energúmeno de Trump o si tiene que convivir 4 años después con ese desquicio. Dicho esto, un poco editorial mi comentario, le preguntamos la temperatura. Yanni, dale, Yanni. Se mantienen 11 grados 4 décimas a esta hora, 72% la humedad, el cielo está parcialmente nublado en esta mañana, un poco más ventosa, un poco más fría, y vamos a tener hoy una máxima con 18 grados y el cielo parcialmente nublado. Estaba pensando que tenemos que regalarle a Yanni un set de remeras que reflejen su estado de ánimo. Me encantaría. Entonces, ella elige. Por ejemplo, ayer era Déjame en paz. Sí. Hoy podría ser Hoy estoy tranqui. Sí. Pero ¿sabés lo que habría que buscar? Para los chicos se regalan remeras que vienen con una fibra puesta acá arriba y viene la remera blanca. Entonces vos te levantás, le regalamos 10, ponele, y se levanta y la escribe. Entonces, esa es buena, y se lava la noche y al día siguiente blanca otra vez. Entonces yo creo que es un poquito más, ¿no? Puede ser peligroso, puede ser peligroso. Cuando mi hijo mayor estaba en la secundaria, seguíamos juntos la campaña de Falcioni. Bueno. Era una campaña muy exitosa, pero ahí magra, ¿viste? Que ganaba ahí. Eso, además más feo Falcioni. Y yo le regalé una remera que no tenía nadie, que era una remera amarilla con la imagen y la leyenda en azul, que era la imagen como el stencil de Falcioni. Claro. Y decía feo pero ganador. Iba a la escuela con esa remera, imagínate, todos hinchas de Boca lo abrazaban. Bueno, son las 7:41 de la mañana y es el momento que nuestros amigos de Garantizar auspician los primeros números duros de la economía. Con Jairo, dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Y en ese punto estamos. Ayer se confirmó en una comunicación del presidente con Kristalina Georgieva, de la que participó también el ministro de Economía, Martín Guzmán, el pedido formal de algo que se esperaba de inicio de negociaciones con el segundo gran acreedor de la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional, que hasta acá te dijo: yo te banco en la discusión con los acreedores privados, soy de tu palo, hay que pegarles una quita fuerte. Bueno, terminó o está terminando ese proceso y ahora se cambia el sombrero y dice: ahora yo soy tu acreedor, vení, vamos a discutir
reducir, porque vos tenés que empezar a pagarme de 2022 el choclazo de dinero que le dimos a la gestión de Mauricio Macri en un monto récord de 57.000 millones de dólares. Bueno, tenemos que ver cómo te lo refinanciamos y a cambio de esa refinanciación, qué es lo que te vamos a estar pidiendo. Mira, en esa conversación, en esa carta que ayer se hizo pública, el gobierno invita a una misión del fondo a iniciar esas conversaciones, machaca que los dos acuerdos que intentó hacer el gobierno de Macri se hicieron sobre presupuestos equivocados y que espera la nueva administración que el fondo no cometa los mismos errores. Número del acuerdo en la historia argentina con el fondo, 22. O sea que vamos a empezar a discutir el acuerdo 22 con el Fondo Monetario. Yo decía más temprano, se tendrá que definir qué tanto querés que te refinancien versus qué tanto querés que te opinen en la política económica, básicamente en evolución de gasto público y en evolución de lo que le llaman reformas estructurales, si vos querés resumir, jubilaciones y reglas de empleo. Una mirada para aportar en este contexto es que en términos fiscales, si el fondo se pone a mirar cómo el gobierno está manejando el gasto público, tal vez no hay tanta diferencia entre la búsqueda del Fondo Monetario de que el gobierno sea austero aún en la pandemia y las pretensiones del Poder Ejecutivo. Porque los datos que suele dar la consultora P/Q muestran que cuando vos le sacás el gasto de la pandemia, básicamente el IFE y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, cuando vos le sacás eso, y si el gobierno va camino a sacárselo en 2021, te queda, escuchá esto, un gasto público menor al de 2019. Yo no sé si eso ya no es parte de mandarle un guiño al Fondo Monetario Internacional diciéndole, bueno, empezamos conversaciones, vamos a ser duros, va a haber que discutir 6 meses, 7 meses, pero mirá lo que yo estoy gastando cuando saque lo que gasto extra por la pandemia. Bueno, ese debate va a ser parte de lo que viene. El otro gran tema, en paralelo a esa discusión con el Fondo Monetario, que nos va a aportar nuevos nombres de caras del fondo, nueva gente en la ristra de nombres donde han aparecido desde el indio Anup Singh hasta tantos otros en el último tiempo como el Tano Roberto Cardarelli. Bueno, en esa ristra, en paralelo hay otra pelea importante que es la del tema dólar. El Banco Central, el gobierno, a través de intervenciones en el mercado de contado con liquidación, paulatinamente ha conseguido que el dólar ese paralelo que se compra vía la bolsa ayer quedara coqueteando con los 130 pesos después de haber estado arriba cerca de los 140 y ya bajó en la semana entre 6 y 7 pesos, un dato que ayer era tomado con mucho optimismo en el gobierno, esperando, no sé si directamente que esto pinche la demanda de dólar ahorro ahora la semana que viene cuando empiece el nuevo mes, porque esto es difícil que se traslade así, pero sí por lo menos que desactive un poco las expectativas de devaluación. En paralelo a esto, las empresas de telecomunicaciones, en el otro tema que había irrumpido hace menos de una semana, el viernes pasado, están analizando hasta qué punto van a romper yendo a la justicia. Hoy hay comunicado de otra agrupación, en este caso de empresas de televisión por cable, en los diarios, quejándose por la intervención que declara Servicio Público en Competencia también esa industria. ¿En qué medida van a la justicia y en qué medida buscan rosquearla a través de la mesa que está armando el Ente Nacional de Comunicaciones, Ernesto? Muy bien, sobre